Una mujer ciega se refugió en un barco abandonado cuando perdió todo. La primera noche escuchó golpes aterradores desde la bodega sellada, un código que reconocería 30 años después. Era su hermano desaparecido pidiendo ayuda desde la muerte. Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal y comenta de qué país nos estás viendo. El viento soplaba con furia desde el Golfo de México, arrastrando arena y salitre contra la piel curtida de Celina Montoya. Sus manos temblaban mientras palpaban el casco oxidado del San Bernabé, el viejo barco pesquero que llevaba encallado en la playa desde antes de que ella perdiera la vista. El metal estaba frío, áspero, cubierto de una costra salada que se desprendía bajo sus dedos. «Aquí estarás bien, Celina», se dijo a sí misma, aunque su voz sonaba hueca contra el rugido del mar. Solo por esta noche, pero ambas sabían que era mentira. No había otra noche, no había otro lugar. 2 días atrás, los agentes del banco habían llegado con papeles y candados, su casita de madera en las afueras del pueblo, esa que había sido de su madre y de la madre de su madre. Ahora pertenecía a otro, 62 años, ciega desde hacía una década, sin familia, sin ahorros. El mundo no tenía lugar para mujeres como ella. Celina trepó por la escalerilla de cuerda que alguien había dejado amarrada al costado del barco. Cada peldaño crujía bajo su peso, amenazando con deshacerse. El olor a pescado podrido y madera húmeda la golpeó cuando puso pie en la cubierta. El barco gemía, respiraba, se quejaba con cada ráfaga de viento. Adentro, el camarote principal era un espacio angosto y sofocante. Celina extendió las manos, tocando paredes cubiertas de moho, cables sueltos que colgaban del techo, una mesa volcada en una esquina. Había traído consigo solo una manta raída, una bolsa con tortillas y frijoles y la fotografía de su hermano Adrián. Aunque ya no podía verla, acomodó la manta sobre lo que parecía ser un banco de madera y se sentó, respirando hondo. El silencio dentro del barco era peor que el ruido del mar afuera, un silencio espeso, expectante, como si algo estuviera conteniendo la respiración. Se recostó, cerró los ojos que ya no le servían, y trató de dormir. Fue a medianoche cuando escuchó el primer golpe, toc, seco, metálico, amortiguado. Celina se incorporó de golpe, con el corazón desbocado. Toc, toc, venía desde abajo, desde las entrañas del barco. La bodega, Celina conocía esa parte del San Bernabé por historias que había escuchado en su niñez. La bodega estaba sellada, clausurada con tablas y clavos después de que el barco fuera abandonado. Nadie bajaba allí, nadie quería. Toc, 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 más rápido ahora, más insistente. Celina se puso de pie, tambaleándose con las piernas temblorosas. Ratas. El oleaje golpeando el casco desde abajo. Pero el sonido era demasiado claro, demasiado deliberado, como si alguien estuviera golpeando con un objeto de metal contra la madera. ¿Hay alguien ahí?, susurró, aunque sabía que nadie podía responderle. Los golpes se detuvieron. El silencio volvió más opresivo que antes. Celina esperó, inmóvil, con la respiración contenida. Segundos, minutos, el viento azotaba el barco, haciendo crujir las maderas. El mar seguía su ritmo eterno contra la arena. Entonces, justo cuando empezaba a convencerse de que lo había imaginado, los golpes regresaron. Toc, 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 toc. 5 golpes seguidos. Pausa. 3 golpes, pausa, un golpe largo. Algo en el patrón le resultó familiar, como un eco lejano de su infancia, pero estaba demasiado cansada, demasiado asustada para pensar con claridad. Se refugió en su manta, apretándola contra el pecho, y esperó a que amaneciera. Los golpes continuaron toda la noche, intermitentes, rítmicos, implacables. Cuando la luz del sol empezó a calentar la cubierta, los golpes finalmente cesaron. Celina no había dormido ni un minuto. La mañana trajo consigo el grito agudo de las gaviotas y el sonido de pasos sobre la arena.
Celina, agotada y hambrienta, se arrastró hasta la cubierta del barco. El sol le calentaba el rostro, pero no lograba disipar el frío que se había instalado en sus huesos. «Celina, Celina, estás ahí arriba». La voz era familiar, ronca pero amable. Jacinta Domínguez, una vendedora ambulante que recorría el pueblo con su carrito de tamales y atole. Celina la conocía del mercado, de esos años en que aún podía ver y caminar sin miedo a tropezar. «Aquí estoy, Jacinta», respondió, su voz apenas un hilo. «Ay, mujer, me dijeron que te habían echado de tu casa. Vine a buscarte. ¿De verdad te metiste a este barco del demonio?» Celina escuchó el ruido de alguien trepando por la escalerilla. Momentos después, las manos suaves de Jacinta la tomaron por los hombros. «Estás helada. Pasaste la noche aquí. No tenía otro lugar». Jacinta chasqueó la lengua. Ese sonido que las mujeres mexicanas usan para expresar desaprobación, preocupación y cariño al mismo tiempo. «Traje café y pan dulce. Vamos a sentarnos y a hablar con calma». La guió hacia el camarote. Celina notó que Jacinta también temblaba ligeramente, como si el barco la pusiera nerviosa. «Este lugar tiene mala fama», dijo Jacinta mientras desenvolvía los panes. «Mi abuela decía que aquí pasaron cosas horribles hace muchos años. Por eso nadie se acerca». «¿Qué tipo de cosas?». Jacinta guardó silencio, sirviéndole café en un vaso de unicel. «No me gusta hablar de eso. Son historias viejas, chismes de borrachos, pero la gente del pueblo dice que se escuchan ruidos raros por las noches». Celina sintió que el estómago se le encogía. «Yo también los escuché. ¡Qué golpes! Desde abajo, toda la noche». Jacinta dejó caer el pan que estaba sosteniendo. «Celina, no puedes quedarte aquí. Es peligroso. ¿Y si el barco se derrumba? ¿Y si qué, Jacinta? ¿A dónde voy? No tengo familia, no tengo dinero. El albergue del pueblo está lleno. Nadie quiere a una vieja ciega en su casa». El silencio entre ambas era denso como el aire salado. «¿Puedes quedarte conmigo unos días?», ofreció Jacinta finalmente, aunque su voz sonaba insegura. «Tienes 4 hijos en una casa de 2 cuartos. No voy a estorbar. Entonces déjame traerte comida todos los días. Y buscaremos algo mejor, te lo prometo». Celina asintió, demasiado cansada para discutir. Después de que Jacinta se fuera, Celina exploró el barco con más cuidado. Sus manos recorrieron cada superficie, las paredes hinchadas por la humedad, los cables que colgaban como enredaderas muertas, los agujeros en el suelo donde la madera se había podrido. En un rincón encontró un viejo mapa náutico, rígido y quebradizo. En otro, una linterna oxidada que ya no servía, pero lo que más le llamó la atención fue la escotilla en el centro del camarote. Estaba cubierta con tablones clavados en forma de cruz, sellada con violencia, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nadie bajara jamás a la bodega. Celina se arrodilló frente a la escotilla y pasó las manos sobre la madera. Había inscripciones, palabras talladas con cuchillo o navaja. Sus dedos reconocieron letras, aunque no podía leerlas, pero había algo más. Una grieta delgada entre 2 tablones, por donde salía una corriente de aire frío. Acercó el rostro y aspiró. El olor era nauseabundo, salitre, pescado podrido y algo más profundo, más oscuro. Un olor que le recordaba a muerte. Se alejó de golpe, con el corazón acelerado. Esa noche, cuando el sol se hundió en el horizonte y las sombras invadieron el barco, los golpes regresaron. Toc, 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 5 golpes. Toc, 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 3 golpes. Toc. Un golpe largo. Esta vez, Celina prestó atención. 5 golpes, 3 golpes, un golpe largo, un patrón, un código. Y entonces lo recordó. Adrián, su hermano menor, desaparecido hace 30 años. Adrián, que se había embarcado en el San Bernabé para ganar dinero y nunca regresó. Adrián, que de niño le había enseñado el código Morse mientras jugaban a ser espías en el patio de la casa. 5 golpes, la letra H, 3 golpes, la letra E,
Un golpe largo, la letra T, H, E, T. No, eso no tenía sentido. Celina se concentró, tratando de recordar las lecciones olvidadas de su infancia. ¿Cómo era? Un golpe corto, un golpe largo, pausa, dos golpes cortos, pausa, no era eso. Los golpes continuaron toda la noche, variando en secuencia. Celina los escuchaba, los contaba, trataba de descifrarlos, pero estaba demasiado asustada, demasiado confundida. Cuando amaneció, se dio cuenta de que había estado llorando. Durante los siguientes 3 días, Celina vivió en un estado de vigilia constante. Dormía a ratos durante el día, cuando el sol calentaba la cubierta y los golpes cesaban. Por las noches se sentaba frente a la escotilla sellada, escuchando. Los patrones cambiaban, a veces eran golpes rápidos, desesperados, otras veces lentos, casi melancólicos. Celina empezó a llevar el registro en su mente, memorizando las secuencias. Jacinta venía cada mañana con comida y noticias del pueblo. Le contaba sobre don Fermín, el carnicero que había tenido un infarto, sobre la hija de Carmela, que se había ido a trabajar a Veracruz capital, sobre el nuevo sacerdote que quería organizar una colecta para los pobres. ¿Sigues escuchando esos ruidos?, preguntó Jacinta un día con voz cautelosa. Sí, Celina, tengo miedo por ti, esto no es normal. Lo sé, has pensado en irte, aunque sea a dormir en la playa, bajo las estrellas. Cualquier cosa es mejor que este barco. Celina negó con la cabeza. No puedo irme, Jacinta. Hay algo aquí que necesita que yo esté. ¿Qué quieres decir? Los golpes son código Morse. Mi hermano Adrián me lo enseñó cuando éramos niños. Creo que él está tratando de decirme algo. Jacinta guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Celina, tu hermano murió hace 30 años. Desapareció, nunca encontraron su cuerpo. Se embarcó en este barco y nunca regresó. Todos dijeron que se ahogó en una tormenta. El capitán y la tripulación sobrevivieron, pero varios hombres murieron. Era una tragedia común en aquellos tiempos. El capitán, ¿quién era el capitán? Rutilio Serna, un hombre importante, murió hace como 10 años, muy rico y respetado. Su familia todavía tiene negocios en el puerto. El nombre le produjo un escalofrío a Celina. ¿Y nadie investigó lo que pasó con los hombres que desaparecieron? Celina, eran otros tiempos. Los pescadores morían en el mar y punto. Sus familias lloraban y seguían adelante. Esa noche, Celina tuvo un sueño. Estaba parada en la cubierta del barco, pero podía ver. El sol brillaba sobre el agua azul del golfo. A su lado estaba Adrián, joven, sonriente, con su playera blanca y sus pantalones remendados. Celina, le dijo, tengo que irme. Solo será un mes. Cuando regrese, tendremos dinero suficiente para arreglar el techo de mamá. Ten cuidado, le respondió ella en el sueño. No confíes en el capitán. ¿Por qué dices eso? No lo sé, solo ten cuidado. Adrián se rió y le revolvió el cabello. Siempre tan preocupona, hermanita. Volveré pronto, te lo prometo. El sueño cambió. Ahora estaba oscuro. El barco se mecía violentamente. Celina escuchaba gritos, golpes, el sonido de madera astillándose. La voz de Adrián, desesperada, gritando su nombre desde algún lugar profundo, encerrado. Celina, ayúdame, estamos atrapados, no podemos salir. Despertó empapada en sudor, con el corazón a punto de estallar. Los golpes desde la bodega eran más fuertes que nunca. Toc, 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 toc. Esta vez reconoció el patrón. 5 golpes. SS 3 golpes. O 2 golpes. SS. Su hermano estaba pidiendo ayuda. A la mañana siguiente, Celina no esperó a que Jacinta llegara. Bajó del barco con dificultad, aferrándose a la escalerilla, y caminó descalza por la arena hasta encontrar el camino de terracería que llevaba al pueblo. Conocía el recorrido de memoria, cada piedra, cada hoyo, cada curva. Le tomó 2 horas llegar a la plaza principal.
El calor era sofocante y para cuando llegó tenía los pies llenos de ampollas y cortadas. Se sentó en una banca bajo la sombra de un laurel y esperó. Sabía que eventualmente alguien la reconocería y le hablaría. Fue don Porfirio, el zapatero, quien se le acercó primero. «Celina, ¿qué haces aquí? Te ves mal, mujer. Necesito encontrar a alguien que conozca la historia del barco San Bernabé. Alguien que estuviera vivo cuando mi hermano desapareció». «Ay, Celina, eso fue hace mucho tiempo. La mayoría de esa gente ya murió. Debe haber alguien, algún marinero viejo, alguien que trabajara en el puerto». Don Porfirio pensó por un momento. «Está Evaristo Cárdenas. Vive cerca del faro en una chocita. Dicen que él navegó en el San Bernabé cuando era joven, pero está muy enfermo, Celina. Casi no habla con nadie. Llévame con él». El zapatero dudó, pero algo en la expresión de Celina lo convenció. La casa de Evaristo era poco más que 4 paredes de lámina y un techo de cartón. Adentro, el aire era denso y caliente, con olor a medicinas y a cuerpo enfermo. Evaristo estaba acostado en un petate, cubierto con una sábana raída. Cuando Celina entró, el anciano abrió los ojos. «¿Quién es?», preguntó con voz rasposa. «Soy Celina Montoya. Mi hermano era Adrián Montoya. Desapareció en el San Bernabé hace 30 años». Evaristo se incorporó con dificultad, tosiendo. «Adrián, sí, lo recuerdo, un buen muchacho. ¿Qué le pasó?». El anciano cerró los ojos. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor, no física, sino emocional. No debía haber guardado silencio tanto tiempo, pero tenía miedo. Rutilio Serna era un hombre poderoso. Si hablaba, me mataban. Rutilio está muerto. Ya no puede hacerte daño. Sus hijos sí pueden. No me importa. Necesito saber la verdad». Evaristo suspiró, y por un momento pareció que no diría nada, pero luego empezó a hablar con voz entrecortada. «Fue en noviembre del 94. Zarpamos con una tripulación de 12 hombres. Íbamos a pescar, o eso decían, pero el verdadero cargamento era otra cosa: contrabando, cigarros, licor, quién sabe qué más. Rutilio tenía negocios turbios con gente de Tampico. ¿Y qué pasó? A mitad de la travesía hubo una pelea. Algunos de los hombres, incluyendo a tu hermano, descubrieron el contrabando y se negaron a ser cómplices. Querían denunciar a Rutilio cuando regresáramos, pero Rutilio no iba a permitirlo». Evaristo tosió violentamente y Celina tuvo que esperar a que se calmara. Una noche, mientras dormíamos, Rutilio y sus hombres de confianza encerraron a 6 de nosotros en la bodega, sellaron la escotilla con tablas y clavos. Gritamos, golpeamos, suplicamos, nadie nos sacó. Dios mío, yo logré escapar. Me colé por un agujero pequeño, apenas cabía, pero los otros, Adrián, Tomás, Rigoberto, los hermanos Solís y Chava, se quedaron atrapados. Rutilio les dijo que los dejaría salir cuando llegáramos a puerto, pero era mentira. Cuando el barco encalló 3 días después, ya estaban muertos, de hambre, de sed, de miedo. «Y nunca dijiste nada». Rutilio me amenazó. Me dijo que si hablaba, me matarían a mí y a mi familia. Me pagó dinero para que guardara silencio. He vivido con esta culpa toda mi vida, Celina. Y ahora me estoy muriendo y las pesadillas no me dejan en paz». Celina sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «¿Los cuerpos siguen ahí?» «Sí, nunca los sacaron. La bodega quedó sellada y el barco abandonado en la playa. Nadie quiso investigar porque Rutilio tenía al alcalde y a la policía en su bolsillo. Con el tiempo, la gente olvidó, pero yo no. Yo nunca pude olvidar». Celina se puso de pie. «Voy a abrir esa bodega. Voy a darle sepultura digna a mi hermano y a los otros hombres. Ten cuidado, Celina. La familia Serna no querrá que la verdad salga a la luz. Me da igual. Cuando salió de la choza de Evaristo, el sol estaba cayendo. Don Porfirio la esperaba afuera. ¿Encontraste lo que buscabas?» «Sí», respondió Celina. «Y ahora necesito ayuda.
La noticia de lo que Evaristo le había contado a Celina se esparció por el pueblo como pólvora. Jacinta fue la primera en enterarse y no perdió tiempo en reunir a un grupo de vecinos dispuestos a ayudar. «No podemos dejar que esos hombres sigan ahí, olvidados», dijo Jacinta en una reunión improvisada en su casa. «Es una injusticia». Pero no todos estaban de acuerdo. Los Serna seguían siendo una familia influyente. Rogelio Serna, el hijo mayor de Rutilio, era dueño de varios negocios en el puerto. Su hermano, Iván, trabajaba en el ayuntamiento. Ambos tenían fama de ser implacables con quien se atreviera a desafiar su nombre. «Si tocamos ese barco, nos van a caer encima», advirtió don Esteban, el dueño de la ferretería. «No me meto en esto». «Eres un cobarde», le espetó Jacinta. «Soy realista. Ustedes van a terminar en problemas». Pero había otros que sí estaban dispuestos a actuar. Damián Cárdenas, el nieto de Evaristo, fue uno de ellos. Era un joven carpintero de 25 años, serio y callado, que había crecido escuchando las pesadillas de su abuelo. «Voy a ayudarte, Celina», le dijo cuando fue a visitarla al barco. «Mi abuelo no va a durar mucho más. Quiero que muera en paz, sabiendo que la verdad salió a la luz». «Gracias, Damián». El joven inspeccionó la escotilla sellada y sacudió la cabeza. «Esto va a tomar tiempo y herramientas. Los clavos están oxidados, pero las tablas son gruesas. Necesito una palanca, un martillo pesado y probablemente a alguien más fuerte que yo». «Yo puedo ayudar», ofreció Jacinta. «¿Y yo?», dijo Tomasa, la hermana de Jacinta, una mujer robusta que trabajaba cargando costales en el mercado. Durante los siguientes días, el grupo se preparó en secreto. Damián consiguió las herramientas necesarias. Jacinta habló con el padre Eusebio, el sacerdote del pueblo, quien aceptó oficiar una misa por las almas de los marineros una vez que sus cuerpos fueran recuperados. Pero no todo era simple. Una tarde, mientras Celina estaba en el barco, recibió una visita inesperada. «¿Celina Montoya?», preguntó una voz masculina, educada pero fría. «¿Quién es?». «Rogelio Serna. Creo que conoció a mi padre». El silencio que siguió fue tenso. Celina no se movió de donde estaba sentada, pero sintió que el aire se volvía más pesado. «¿Qué quiere?». «Escuché que está haciendo preguntas sobre el San Bernabé. Preguntas incómodas sobre mi padre». «No son preguntas, es la verdad». Rogelio se rió, pero era una risa sin humor. «La verdad es un concepto relativo, señora Montoya. Mi padre era un hombre de negocios exitoso, respetado en este pueblo. No voy a permitir que una ciega demente arruine su memoria. Su padre era un asesino, encerró a 6 hombres en la bodega de este barco y los dejó morir. Esas son acusaciones sin pruebas. Las pruebas están ahí abajo, pudriéndose, y voy a sacarlas». Rogelio dio un paso adelante. Celina lo escuchó acercarse, sintió su respiración cerca de su rostro. «Si intenta abrir esa bodega, va a tener problemas, serios problemas. ¿Me entiende? Salga de aquí». Está advertida. Rogelio se fue, dejando a Celina temblando de rabia y miedo. Esa noche, los golpes desde la bodega fueron más intensos que nunca. Era como si Adrián supiera que estaban cerca, como si estuviera suplicando que no se rindieran. Jacinta llegó al amanecer con Damián y Tomasa. «Es cierto que vino Rogelio Serna». «Sí, me amenazó. Entonces tenemos que apurarnos antes de que nos detenga». Damián miró a Celina. «Si vamos a hacer esto, tiene que ser hoy, ahora, mientras todavía podemos». Celina asintió. «Háganlo». Damián insertó la palanca entre 2 tablones y empujó con fuerza. La madera crujió, protestando, pero no cedió. Tomasa se unió a él, ambos haciendo palanca desde ángulos diferentes. «¡Otra vez!», gritó Damián. El tablón se astilló con un ruido seco y se desprendió inmediatamente. Una corriente de aire fétido salió de la abertura, tan fuerte que los obligó a retroceder. «¡Dios santo!», exclamó Jacinta, cubriéndose la nariz con el brazo. El olor era indescriptible. Muerte, descomposición, humedad,
miedo, todo mezclado en una bocanada nauseabunda. «Sigan», ordenó Celina desde el rincón del camarote. Damián y Tomasa continuaron arrancando tablones. Cada uno que quitaban revelaba más de la oscuridad que había abajo. Finalmente, después de 2 horas de trabajo, la escotilla quedó completamente abierta. «Necesitamos luz», dijo Damián. Jacinta había traído una linterna a baterías y una lámpara de queroseno. Las encendieron y se asomaron a la bodega. El haz de luz iluminó un espacio pequeño, de no más de 3 metros cuadrados, con techo bajo. El suelo estaba cubierto de agua estancada y lodo, y en medio de ese lodo había huesos, 6 esqueletos, algunos todavía con jirones de ropa pegados a las costillas. Estaban amontonados en una esquina, como si en sus últimos momentos hubieran tratado de mantenerse juntos, cráneos con las cuencas vacías, manos esqueléticas que se extendían hacia la escotilla que nunca se abrió. Tomasa vomitó, Jacinta se persignó. «Adrián», susurró Celina desde arriba. Damián bajó con cuidado, pisando los escalones de madera podrida. El agua le llegaba hasta los tobillos. Se acercó a los cuerpos con respeto, con esa reverencia que se reserva para los muertos. Entre los huesos encontró algo que brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Un cuaderno. Estaba envuelto en un pedazo de plástico, probablemente una bolsa que había protegido parcialmente las páginas de la humedad. «Hay algo aquí», gritó hacia arriba. Subió con el cuaderno en las manos. Estaba hinchado, las páginas pegadas entre sí, pero algunas aún eran legibles. La tinta estaba corrida, pero las palabras se distinguían. Jacinta tomó el cuaderno y empezó a leer en voz alta, con voz temblorosa. «Día 1, nos encerraron, Rutilio y sus malditos secuaces. Somos 6 aquí abajo. No hay agua, no hay luz. Golpeamos la escotilla hasta que nos sangraron las manos, pero no nos abren. Dicen que nos dejarán salir cuando lleguemos a puerto. No les creo». Día 2. Tomás está delirando. Habla de su esposa, de sus hijos. Rigoberto reza el rosario sin parar. Los hermanos Solís están callados, abrazados. Chava dice que vamos a morir aquí. Creo que tiene razón. Día 3. El barco ya no se mueve. Creo que encallamos, pero nadie viene, nadie nos abre. El agua se acabó. Tengo tanta sed que me duele la garganta solo de respirar. Jacinta hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Último día, creo. Los otros ya no responden. Tomás murió esta mañana. Rigoberto también. No sé cuánto tiempo más aguantaré. Celina, si algún día lees esto, quiero que sepas que no te culpo. Tú me dijiste que no confiara en Rutilio. Yo no te hice caso, te quiero, hermanita. Perdóname por no volver. El silencio que siguió era absoluto. Incluso los golpes desde la bodega habían cesado. Celina estaba arrodillada en el suelo. Llorando en silencio, Jacinta se arrodilló junto a ella y la abrazó. «Ya encontramos la verdad, Celina. Ya podemos darles paz». «Gracias, Adrián», murmuró Celina. «Gracias por no rendirte, por seguir llamándome». Las noticias de lo que encontraron en el San Bernabé se esparcieron por todo el pueblo en cuestión de horas. La gente se arremolinaba en la playa, mirando el barco desde lejos, comentando en voz baja. Algunos lloraban, otros maldecían el nombre de Rutilio Serna. «¡Asesino! Él y toda su familia son unos asesinos», gritó una mujer que había perdido a su tío en ese viaje. El alcalde, presionado por la conmoción pública, no tuvo más remedio que enviar a las autoridades. 2 policías estatales llegaron al barco, inspeccionaron la bodega, tomaron fotografías y declaraciones. «Esto es un crimen», dijo el oficial a cargo. Un hombre de mediana edad, con expresión seria. «Pero pasó hace 30 años. El responsable está muerto. No hay a quien juzgar, pero sus hijos están vivos», protestó Jacinta. «Ellos se beneficiaron del dinero que Rutilio ganó con ese contrabando». «Eso es otra investigación, señora. Por ahora, vamos a recuperar los cuerpos para darles sepultura digna». La familia Serna, por su parte,
guardó silencio. Rogelio e Iván no dieron declaraciones públicas. Sus negocios empezaron a sufrir boicots. La gente dejó de comprar en sus tiendas, de contratar sus servicios. La vergüenza de lo que su padre había hecho era una mancha que no podían lavar. Evaristo Cárdenas murió 2 días después de que se abriera la bodega. Damián dijo que su abuelo había sonreído antes de morir, como si finalmente hubiera encontrado paz. «Gracias por ayudarme a limpiar mi nombre», le dijo a su nieto con voz débil. «Ahora puedo irme tranquilo». El padre Eusebio organizó una misa especial para los 6 marineros. Fue un evento masivo. Gente de todo el pueblo y de pueblos vecinos llegó a la iglesia. Celina estaba en primera fila, sosteniendo la fotografía de Adrián. «Hermanos y hermanas», dijo el padre Eusebio desde el púlpito, «hoy no solo despedimos a 6 hombres que murieron injustamente, también recordamos que el silencio ante la injusticia es complicidad, que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que ningún crimen, por antiguo que sea, queda sin consecuencias ante los ojos de Dios». Después de la misa, los cuerpos fueron enterrados en el cementerio municipal. Cada uno recibió una lápida con su nombre. La comunidad reunió dinero para pagarlas. Celina tocó la lápida de Adrián con las manos, leyendo su nombre con los dedos. «Descansa en paz, hermanito», susurró. «Ya estás libre». Damián insertó la palanca entre 2 tablones y empujó con toda la fuerza de sus brazos jóvenes. Los músculos de su espalda se tensaron bajo la camisa empapada de sudor. La madera crujió, protestando después de 30 años sellada, pero no cedió en el primer intento. «Otra vez», gritó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Tomasa se unió a él, colocando sus manos callosas junto a las de Damián. Ambos contaron hasta 3 y empujaron con toda su fuerza. El tablón se astilló con un ruido seco que resonó por todo el camarote, como si el barco mismo estuviera gritando. La madera se desprendió finalmente, y con ella una corriente de aire fétido salió disparada de la abertura. El olor golpeó a todos como una bofetada física. Era indescriptible. No era solo el hedor de la muerte y la descomposición, era el olor del terror encerrado, del sufrimiento prolongado, de la agonía de 6 hombres que murieron rogando por aire fresco, era el olor de la injusticia cristalizada en el tiempo. «Dios santo», exclamó Jacinta, retrocediendo hasta chocar con la pared. Se cubrió la nariz y la boca con ambas manos, pero el olor se colaba por todas partes, penetrante, imposible de ignorar. Tomasa vomitó en una esquina, doblándose sobre sí misma. Damián tuvo que salir corriendo a la cubierta para tomar aire fresco. Con las manos en las rodillas, respirando profundamente para no devolver el estómago, Celina permanecía sentada en su rincón del camarote, inmóvil como una estatua. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no emitía sonido alguno. Simplemente escuchaba el silencio que ahora emanaba de la bodega. Los golpes habían cesado en el momento exacto en que el primer tablón se desprendió. «Sigan», dijo finalmente, con voz firme, a pesar de las lágrimas. «No paren ahora». Damián volvió a entrar, atándose un pañuelo sobre la nariz y la boca. Tomasa hizo lo mismo. Jacinta encendió varitas de incienso que había traído. Tratando inútilmente de combatir el olor, el humo dulce y espeso del copal se mezcló con el hedor de la muerte, creando una combinación nauseabunda pero de algún modo sagrada. Arrancaron el segundo tablón. Luego el tercero, el cuarto. Cada uno revelaba más de la oscuridad que había permanecido sellada durante 3 décadas. Las tablas estaban podridas en algunas partes, reforzadas con clavos oxidados en otras. Alguien, probablemente Rutilio Serna, se había asegurado de que esa escotilla nunca se abriera por accidente. Finalmente, después de casi 3 horas de trabajo agotador, la escotilla quedó completamente abierta. Era un rectángulo negro de aproximadamente 1 metro por 1 metro, que descendía hacia las entrañas del barco,
una escalera de madera, todavía intacta pero visiblemente frágil. Bajaba hacia la oscuridad. «Necesitamos luz», dijo Damián, con voz ronca por el esfuerzo. Jacinta había traído 2 linternas a baterías, una lámpara de queroseno y varias velas gruesas. Las encendieron todas, creando un círculo de luz amarillenta alrededor de la abertura. Damián tomó la linterna más potente y se asomó con cuidado. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando lo que había abajo. La bodega era más pequeña de lo que todos habían imaginado, no más de 3 metros de largo por 2 de ancho, con un techo tan bajo que un hombre adulto no podría estar de pie completamente erguido. Era poco más que una caja, un ataúd colectivo. Las paredes eran de madera oscurecida por la humedad y el moho. El suelo estaba cubierto por agua estancada, negra y viscosa, que llegaba hasta los tobillos, y en medio de ese espacio claustrofóbico, amontonados en la esquina más alejada de la escalera, había huesos, 6 esqueletos humanos, algunos todavía con jirones de ropa pegados a las costillas, camisas que alguna vez fueron blancas o azules, ahora convertidas en harapos oscuros, pantalones de mezclilla desteñidos, un cinturón de cuero, una bota solitaria. Los cuerpos estaban entrelazados, como si en sus últimos momentos de vida hubieran tratado de mantenerse juntos, buscando consuelo en el contacto humano. Algunos cráneos descansaban sobre otros. Manos esqueléticas se extendían hacia la escotilla que nunca se abrió, congeladas en un gesto eterno de súplica. Las cuencas vacías de los cráneos miraban hacia arriba, hacia la luz que ahora finalmente los alcanzaba. «Dios mío», murmuró Tomasa, persignándose repetidamente. «Dios mío, Dios mío, Dios mío». Jacinta cayó de rodillas, incapaz de sostener su propio peso. Comenzó a rezar en voz baja, un rosario apresurado, las palabras tropezándose unas con otras. Damián tragó saliva con dificultad. Sus manos temblaban mientras sostenía la linterna. Había visto muerte antes. Era inevitable en un pueblo de pescadores donde los accidentes en el mar eran comunes. Pero esto era diferente. Esto no era un accidente. Esto era asesinato. Asesinato premeditado, ejecutado con crueldad calculada. «Adrián», susurró Celina desde arriba, con voz quebrada. «Mi hermanito». Damián respiró hondo varias veces, armándose de valor, y comenzó a descender por la escalera. Los escalones crujieron bajo su peso, algunos cediéndose parcialmente. El agua fría y putrefacta le empapó los zapatos cuando puso pie en el fondo de la bodega. La peste era aún peor ahí abajo. Era una presencia física, tangible, que se pegaba a la piel y se metía en los pulmones. Damián tuvo que detenerse cada pocos segundos para no vomitar, respirando en bocanadas cortas y superficiales. Se acercó a los cuerpos con reverencia, con esa combinación de horror y respeto que se reserva para los muertos. Los huesos brillaban con una pátina grasosa bajo la luz de la linterna. En las paredes de la bodega había marcas, arañazos, hendiduras profundas donde las uñas habían raspado la madera una y otra vez, manchas oscuras que podían ser sangre seca, y había palabras talladas con desesperación en la madera. Damián iluminó la pared más cercana y leyó: «Ayuda, por favor. Agua, mamá, Dios». Nombres también, nombres tallados con la esperanza de que alguien algún día los encontrara y supiera quiénes habían muerto ahí. Adrián, Tomás, Rigoberto, Chava, los hermanos Solís, Efrén y Nacho. Damián pasó la mano sobre los nombres, sintiendo las hendiduras en la madera. Cada letra representaba minutos de trabajo agotador en la oscuridad, usando lo que fuera que tuvieran a mano. Clavos, hebillas de cinturón, dientes. En el suelo, entre los huesos, había objetos, una cruz de madera rudimentaria, probablemente hecha con astillas arrancadas de la pared, varios rosarios, las cuentas dispersas, un mechón de cabello atado con un cordel, probablemente de alguna esposa o madre, llevado como talismán de buena suerte,
fotografías desintegradas de las que solo quedaban fragmentos de papel, una navaja de bolsillo oxidada, un reloj de pulsera detenido para siempre a las 3:47, y entonces, entre los escombros y el lodo, Damián vio algo que brillaba débilmente bajo la luz de la linterna. Se agachó, hundiendo las manos en el agua negra, y lo sacó con cuidado. Era un cuaderno escolar de pasta dura, del tipo que se compraba en cualquier papelería. Estaba envuelto en un pedazo de plástico, una bolsa de basura, probablemente, que había protegido parcialmente las páginas de la humedad y la descomposición durante 30 años. «¡Hay algo aquí!», gritó hacia arriba con voz temblorosa. «¡Un cuaderno!». «¿Qué?». Jacinta se asomó por la abertura. «¿Qué dices? Es un cuaderno. Alguien escribió algo». Damián lo guardó contra su pecho y subió la escalera lo más rápido que pudo, saltándose escalones, desesperado por salir de ese lugar de muerte. Cuando llegó arriba, respiraba con dificultad, no solo por el esfuerzo físico, sino por la emoción contenida. Todos se reunieron alrededor del cuaderno. Damián lo desenvolvió con cuidado, quitando el plástico sucio. El cuaderno estaba hinchado, las páginas pegadas entre sí por la humedad, pero algunas aún eran legibles. La pasta estaba decorada con dibujos infantiles de barcos y peces. Probablemente había pertenecido a un niño antes de que Adrián lo usara para escribir su testimonio final. La primera página estaba casi completamente borrada. Solo se distinguían algunas palabras sueltas. Hembre, 94, barco. Pero la segunda página estaba mejor conservada. La tinta estaba corrida. Las letras irregulares, escritas obviamente en la oscuridad más absoluta, pero aún era posible leerla. Jacinta tomó el cuaderno con manos temblorosas. Tenía mejor vista que los demás y más práctica leyendo letra manuscrita difícil. Se aclaró la garganta, se limpió las lágrimas que ya corrían por sus mejillas y comenzó a leer en voz alta. «Si alguien encuentra esto, que sepa que morimos inocentes. Rutilio Serna nos encerró aquí porque descubrimos su contrabando. No éramos criminales, solo queríamos hacer lo correcto». La voz de Jacinta se quebró. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó. «Día 1, sábado creo. Nos encerraron anoche, Rutilio y sus malditos secuaces. Éramos 6 en la tripulación que nos negamos a ser parte de su porquería. Somos 6 aquí abajo, yo, Adrián Montoya, Tomás Fuentes, Rigoberto Vega, los hermanos Solís, Efrén y Nacho, y Chava López. No hay agua, no hay luz, ni siquiera una vela. La oscuridad es total, absoluta. Nunca supe que el negro pudiera ser tan negro. Golpeamos la escotilla hasta que nos sangraron las manos, todos juntos, gritando, suplicando, pero nadie responde. Arriba escuchamos risas, la voz de Rutilio diciéndole a alguien que los cobardes tienen que aprender la lección. Dicen que nos dejarán salir cuando lleguemos a puerto. No les creo. Vi la mirada de Rutilio. Es la mirada de un hombre que ya decidió matarnos, solo que prefiere hacernos sufrir primero. Jacinta hizo una pausa más larga. Su voz apenas era un susurro ahora. Día 2, domingo, supongo. No hay manera de saber. El tiempo aquí no existe. Solo existe la oscuridad y la sed. Dios, la sed. Es como si tuviera fuego en la garganta. Tomás está delirando. Habla de su esposa Marisol, de sus 3 hijos. Les pide perdón por no volver. Llora como un niño. Rigoberto reza el rosario sin parar, lo repite una y otra vez. Creo que lo hace para mantenerse cuerdo. Los hermanos Solís están abrazados en una esquina. Callados, Chava golpea la pared con los puños, gritando que va a matar a Rutilio cuando salga de aquí, pero todos sabemos que no vamos a salir. El aire se está poniendo pesado. Creo que se está acabando el oxígeno. O tal vez solo es mi imaginación. No lo sé, ya no sé nada. Celina sollozaba en silencio. Jacinta la miró, preguntándole con los ojos si quería que continuara. Celina asintió. Día 3, lunes. O tal vez ya es martes.
El barco ya no se mueve. Creo que encallamos. Escuchamos ruidos arriba, pasos, voces. Gritamos pidiendo ayuda hasta quedarnos sin voz. Pero nadie viene, nadie nos abre. El agua se acabó. Bebimos nuestro propio sudor. Lamimos las paredes buscando humedad. Chava propuso beber nuestra propia orina. Rigoberto dijo que era pecado. Chava le respondió que Dios ya nos había abandonado. Tengo tanta sed que me duele la garganta solo de respirar. La lengua se me ha hinchado. Los labios están rajados y sangrando. Tomás dejó de delirar. Ahora solo gime, un sonido bajo y constante, como un animal herido. Damián había empezado a llorar también. Tomasa se persignaba repetidamente, murmurando oraciones. El padre Eusebio había llegado mientras leían, alertado por los vecinos, y estaba de pie en la entrada del camarote, con el rostro descompuesto por el horror. Día 4, creo. Tomás murió esta madrugada. Dejó de gemir y simplemente se detuvo. Rigoberto intentó darle los últimos auxilios espirituales, pero estaba demasiado débil. Solo pudo hacer la señal de la cruz sobre su cuerpo. Ahora somos 5. El olor del cuerpo de Tomás está llenando este espacio pequeño. Pronto seremos 4, luego 3, luego ninguno, y nadie sabrá qué nos pasó. Moriremos como animales en una trampa. Efrén Solís también murió, o tal vez fue Nacho. En la oscuridad ya no puedo distinguir quién es quién. Solo sé que ahora somos 4 vivos y 2 muertos. Jacinta tuvo que detenerse. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía ver las palabras en la página. El padre Eusebio se acercó y tomó el cuaderno de sus manos. «Déjame continuar yo», dijo suavemente. El sacerdote carraspeó y comenzó a leer con voz firme pero cargada de emoción. Último día, creo que ya no hay más días después de este. Los otros están muertos o inconscientes. Rigoberto se fue rezando, Chava se fue maldiciendo, el último hermano, Solís, se fue en silencio, solo quedo yo. Estoy escribiendo esto con mi última fuerza. No sé si alguien lo encontrará alguna vez, no sé si importa, pero necesito dejar algo. Necesito que alguien sepa que estuvimos aquí, que éramos personas, que teníamos familias, sueños, vidas. Celina. Si algún día lees esto, quiero que sepas que no te culpo. Tú me dijiste que no confiara en Rutilio. Me advertiste que ese hombre no era bueno. Yo no te hice caso porque necesitaba el dinero, porque quería ayudar a mamá con el techo de la casa, porque pensé que un mes en el mar no era nada. Qué equivocado estaba. Te quiero, hermanita. Siempre fuiste más lista que yo. Siempre me cuidaste. Perdóname por no volver. Perdóname por dejarte sola. Por favor, no llores por mí. O si lloras, que no sea por mucho tiempo, yo voy a estar bien. Voy a estar con mamá y con papá. Voy a estar en paz. Solo, si puedes, busca a Rutilio Serna. Asegúrate de que pague por esto. Asegúrate de que la gente sepa qué tipo de monstruo es. No por venganza, sino por justicia, para que ningún otro hombre muera como morimos nosotros. Te amo. Hasta siempre, tu hermano Adrián Montoya. El padre Eusebio cerró el cuaderno. El silencio que siguió era absoluto, sagrado. Incluso las olas del mar parecían haberse detenido. Celina estaba arrodillada en el suelo, con el rostro hundido entre las manos, sollozando con una intensidad que hacía temblar todo su cuerpo. Era el llanto de 30 años contenidos, el llanto de culpa, de amor, de pérdida, de alivio, todo mezclado en un torrente de lágrimas que no parecía tener fin. Jacinta se arrodilló junto a ella y la abrazó con fuerza. Damián se unió al abrazo, Tomasa también. El padre Eusebio puso sus manos sobre las cabezas de todos, bendiciendo en silencio. Afuera del barco, el grupo de vecinos que había esperado en la playa escuchaba todo. Algunos lloraban, otros apretaban los puños de rabia. Todos entendían que acababan de presenciar algo profundamente sagrado. El momento en que la verdad, después de 30 años de silencio, finalmente salía a la luz. «Ya encontramos la verdad, Celina.
murmuró Jacinta, acariciando el cabello cano de su amiga. «Ya podemos darles paz». «Gracias, Adrián», murmuró Celina entre sollozos. «Gracias por no rendirte. Gracias por seguir llamándome. Gracias por perdonarme». Los golpes desde la bodega habían cesado para siempre. Las almas atrapadas en el San Bernabé finalmente podían descansar. La noticia de lo que encontraron en el San Bernabé se esparció por todo el pueblo como un incendio descontrolado en cuestión de horas. Todos, desde los niños que jugaban en la plaza hasta los ancianos que se reunían en el portal del ayuntamiento, conocían cada detalle horrible del crimen de Rutilio Serna. La gente se arremolinaba en la playa, mirando el barco desde lejos, comentando en voz baja, compartiendo sus propias historias y sospechas. Muchos recordaban haber sentido que algo no estaba bien cuando el San Bernabé encalló hace 30 años. Otros admitían que habían escuchado rumores, pero que el poder de Rutilio Serna los había silenciado. «Siempre supe que ese hombre era un demonio», gritó doña Remedios, una mujer de 80 años que había perdido a su sobrino en ese viaje. «Mi hermana lloró toda su vida sin saber qué le pasó a su hijo, y ahora resulta que ese maldito Rutilio lo encerró como a un perro». «¡Asesino!», gritó otra voz desde la multitud. «Él y toda su familia son unos asesinos. La sangre de esos hombres está en sus manos». El alcalde, Heriberto Medina, un hombre obeso de 50 años que había estado en el cargo durante 3 periodos consecutivos, gracias al apoyo financiero de la familia Serna, no tuvo más remedio que actuar. La presión pública era demasiado grande. Si no hacía algo, y rápido, la gente lo lincharía a él también. Esa misma tarde, 2 policías estatales llegaron al pueblo en una patrulla polvorosa. Eran jóvenes, probablemente recién salidos de la academia, con uniformes que parecían demasiado nuevos y limpios para el trabajo sucio que tenían por delante. El oficial a cargo se llamaba Rodrigo Campos. Era un hombre de mediana edad, con bigote espeso y expresión seria. Había visto muchas cosas en sus años de servicio, pero cuando bajó a la bodega del San Bernabé y vio los 6 esqueletos amontonados en la esquina, tuvo que salir corriendo para no vomitar. Esto es, empezó a decir, pero no encontró palabras. Su compañero, un joven llamado Osvaldo, tomaba fotografías con una cámara digital. El flash iluminaba la escena en estallidos de luz blanca que parecían obscenos en ese lugar de muerte. Los huesos, las marcas en las paredes, las palabras talladas con desesperación. «Esto es un crimen», dijo finalmente Campos con voz ronca. «Un crimen atroz, pero pasó hace 30 años. El responsable está muerto. No hay a quien juzgar, pero sus hijos están vivos», protestó Jacinta, que había insistido en estar presente durante la inspección oficial. «Ellos se beneficiaron del dinero que Rutilio ganó con ese contrabando. Construyeron sus negocios con sangre». Campos la miró con expresión cansada. «Señora, entiendo su indignación. Yo también estoy indignado, pero legalmente no podemos acusar a los hijos por los crímenes del padre. No funciona así. Entonces su sistema legal es una mierda. Puede ser, pero es lo que tenemos. Por ahora, vamos a recuperar los cuerpos para darles sepultura digna. Vamos a hacer un informe completo y vamos a investigar los negocios actuales de la familia Serna para ver si hay algo ilegal. Eso es todo lo que puedo prometer». Jacinta iba a seguir protestando, pero Celina le puso una mano en el brazo. «Es suficiente, Jacinta. Los cuerpos van a tener un entierro digno. La verdad va a salir en los periódicos. Todo el mundo va a saber qué tipo de hombre era Rutilio Serna. Esa es la justicia que podemos obtener». Jacinta cerró la boca, apretando los dientes, pero asintió. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. El Servicio Médico Forense envió un equipo especializado desde Veracruz capital.
Llegaron con trajes blancos, máscaras y bolsas para cadáveres. Extrajeron los 6 esqueletos con cuidado profesional, documentando cada hueso, cada objeto encontrado. El cuaderno de Adrián fue confiscado como evidencia. Pero antes de que se lo llevaran, el padre Eusebio lo fotocopió completo. Sabía que ese testimonio era demasiado importante para dejarlo solo en manos de las autoridades. Los medios de comunicación llegaron también. Reporteros de televisión, periodistas de periódicos estatales, incluso un equipo de un programa de investigación criminal de la Ciudad de México. Todos querían la historia, todos querían entrevistar a Celina. Pero ella rechazó todas las entrevistas. Solo habló una vez, brevemente, con un reportero joven de un periódico local. ¿Qué mensaje tiene para la familia Serna?, le preguntó el reportero con su grabadora extendida hacia ella. Celina pensó por un largo momento antes de responder. No tengo ningún mensaje para ellos. Solo espero que puedan dormir por las noches, sabiendo lo que su padre hizo. Espero que esa verdad los persiga tanto como me persiguió a mí la ignorancia durante 30 años. La entrevista se volvió viral. Apareció en periódicos de todo el estado, en redes sociales, en programas de radio. Celina se convirtió, sin quererlo, en un símbolo. La mujer ciega que había descubierto una verdad que todos los hombres con ojos habían preferido ignorar. La familia Serna, por su parte, guardó un silencio absoluto durante los primeros días. Rogelio e Iván no dieron declaraciones públicas. Sus negocios, una ferretería, un taller mecánico, un pequeño restaurante en el malecón, continuaron operando como si nada hubiera pasado. Pero la gente del pueblo no olvidaba tan fácilmente. La ferretería de Rogelio, que antes siempre estaba llena de clientes, se vació. Las personas preferían manejar 30 kilómetros hasta el siguiente pueblo para comprar clavos y pintura antes que darle un peso a un Serna. El restaurante de Iván perdió el 80% de su clientela en menos de una semana. Los pocos turistas que llegaban al pueblo evitaban el lugar cuando los lugareños les contaban la historia. El taller mecánico resistió un poco más, porque era el único en el pueblo, pero incluso ahí, los clientes llegaban con expresiones de disgusto, hacían su negocio en silencio y se iban sin las charlas amistosas que antes eran comunes. Los hijos de Rutilio empezaron a sentir el peso de los pecados del padre. Una noche, alguien pintó con aerosol rojo en la pared de la ferretería: asesinos. A la mañana siguiente, Rogelio salió con cubeta y brocha para borrarlo. Pero para el mediodía ya había una nueva pintada: la sangre clama justicia. En el restaurante de Iván aparecieron ratas muertas en la puerta, cruces de madera clavadas en el jardín, una corona fúnebre con una nota que decía: «Por los 6 inocentes que tu padre mató». Nadie era arrestado por estos actos de vandalismo. La policía llegaba, tomaba declaraciones y se iba. El mensaje era claro: el pueblo había decidido quién era culpable, y ninguna tecnicalidad legal iba a cambiar eso. Evaristo Cárdenas, el marinero anciano que había confesado la verdad, murió 2 días después de que se abriera la bodega. Su nieto Damián estaba con él en sus últimas horas. «Gracias, mijo», le dijo el anciano con voz apenas audible. «Gracias por ayudarme a limpiar mi nombre. Ahora puedo irme tranquilo». «Descansa, abuelo. Ya todo está bien». Evaristo sonrió, una sonrisa de paz genuina que Damián no había visto en su rostro en años. «Voy a ver a los muchachos otra vez: Adrián, Tomás, Rigoberto, Chava, los hermanos Solís. Voy a pedirles perdón cara a cara, y esta vez creo que me van a perdonar». Murió con esa sonrisa en el rostro. Su funeral fue multitudinario. Toda la gente que había tenido miedo de hablar durante 30 años ahora lo honraba como un héroe. El padre Eusebio dijo en su homilía: «Evaristo Cárdenas vivió 50 años con una culpa que no era completamente suya. Sí,
Guardó silencio, sí, aceptó dinero de sangre, pero lo hizo por miedo. Y el miedo es algo que todos entendemos. Lo importante es que al final, cuando más importaba, cuando la verdad estaba a punto de perderse para siempre, él habló. Y eso requiere más coraje que cualquier otra cosa. El padre Eusebio organizó una misa especial para los 6 marineros muertos. La anunció con una semana de anticipación, pegando carteles en toda la plaza, hablando en cada casa, asegurándose de que todos supieran: esta misa no es solo por Adrián, Tomás, Rigoberto, Chava, Efrén y Nacho, dijo. Es por todos nosotros, por nuestra conciencia colectiva, por nuestra necesidad de hacer lo correcto. Aunque tarde 30 años, el día de la misa, la iglesia de San Judas Tadeo estaba tan llena que la gente desbordaba hacia afuera, llenando el atrio, la plaza, las calles adyacentes. Vinieron personas de todo el pueblo y de pueblos vecinos. Vinieron familias de los 6 hombres muertos, muchos de los cuales nunca habían tenido la oportunidad de hacer un funeral apropiado. La viuda de Tomás Fuentes, ahora una anciana de 70 años, llegó apoyada en sus hijos adultos. Lloró durante toda la misa, pero eran lágrimas de alivio. Por fin sabía qué le había pasado a su esposo. Por fin podía cerrar ese capítulo de su vida. La hija de Rigoberto Vega, que tenía solo 5 años cuando su padre desapareció y ahora era madre de 3, trajo flores blancas, las colocó frente al altar, junto a las fotografías de los 6 hombres que el padre Eusebio había conseguido de los archivos familiares. Celina estaba en primera fila, sosteniendo la fotografía de Adrián contra su pecho. Jacinta estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Damián estaba detrás, con su cabeza inclinada en oración. El padre Eusebio subió al púlpito. Había escrito y reescrito su homilía durante días, buscando las palabras correctas, pero cuando llegó el momento, dejó los papeles a un lado y habló desde el corazón. «Hermanos y hermanas», comenzó, con voz que resonaba en cada rincón de la iglesia, «hoy no solo despedimos a 6 hombres que murieron injustamente, también enfrentamos una verdad incómoda sobre nosotros mismos, porque todos, de alguna manera, somos cómplices de lo que pasó». Un murmullo de incomodidad recorrió la congregación. Durante 30 años, todos en este pueblo sabíamos que algo no estaba bien con la historia del San Bernabé. Todos escuchamos los rumores, todos vimos cómo Rutilio Serna se volvía más y más rico, mientras las familias de los desaparecidos se sumían en la pobreza y el dolor. ¿Y qué hicimos? Nada, absolutamente nada, porque Rutilio tenía poder, porque tenía dinero, porque era más fácil mirar hacia otro lado que enfrentar la verdad. Nos dijimos a nosotros mismos que no era nuestro problema, que probablemente los hombres se habían ahogado en una tormenta, como decía la versión oficial, que para qué hacer escándalo. Pero el silencio ante la injusticia es complicidad, el silencio ante el crimen es complicidad, y todos nosotros, absolutamente todos, fuimos cómplices. El padre Eusebio hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran, excepto una persona, una mujer ciega, sin poder, sin recursos, sin nada más que su amor por su hermano y su necesidad de verdad. Celina Montoya hizo lo que ninguno de nosotros, con nuestros ojos que funcionan y nuestros cuerpos sanos, nos atrevimos a hacer. Ella buscó la verdad, ella se enfrentó al miedo, ella abrió esa bodega sellada. Todos los ojos se volvieron hacia Celina, que mantenía la cabeza baja, claramente incómoda con la atención. Que esta misa sea un recordatorio de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Puede tardar 30 años, puede requerir el sacrificio de personas humildes y valientes, pero eventualmente siempre sale. Y que también sea un recordatorio de que ningún crimen, por antiguo que sea,
queda sin consecuencias ante los ojos de Dios. Rutilio Serna puede haber muerto sin enfrentar la justicia terrenal, pero está enfrentando la justicia divina. Y créanme, hermanos, esa justicia es mucho más severa que cualquier cosa que nosotros pudiéramos haberle hecho. Adrián, Tomás, Rigoberto, Chava, Efrén, Nacho. El padre Eusebio levantó la vista hacia el techo de la iglesia como si pudiera ver más allá de él. Donde quiera que estén, sepan que no fueron olvidados, que sus nombres ahora son conocidos, que sus muertes no fueron en vano, que la verdad por la que murieron finalmente ha sido revelada. Descansen en paz, hermanos, su calvario ha terminado, no había un solo ojo seco en la iglesia. Después de la misa, los cuerpos de los 6 marineros fueron transportados al cementerio municipal en ataúdes donados por el carpintero del pueblo. La procesión fue larga, con cientos de personas caminando detrás de los ataúdes, cantando himnos, rezando el rosario. En el cementerio habían cavado 6 tumbas en una sección especial, bajo un árbol de laurel que daba sombra. La comunidad había reunido dinero para pagar lápidas de mármol para cada uno. No eran lujosas, pero eran dignas, con sus nombres completos, sus fechas de nacimiento y muerte, y una inscripción que decía: murieron buscando justicia, encontraron paz. Celina insistió en tocar cada lápida con las manos. Leyendo los nombres con los dedos, cuando llegó a la de Adrián, se arrodilló frente a ella y presionó su frente contra el mármol frío. «Descansa en paz, hermanito», susurró. «Ya estás libre. Ya no hay más golpes, ya no hay más oscuridad, ya puedes dormir». Se quedó así por largo tiempo, mientras las demás personas iban poniendo flores en las tumbas, rosas, claveles, margaritas. Cada familia trajo algo. Algunos trajeron fotografías en marcos, otros trajeron veladoras que encendieron mientras rezaban. Cuando todos se fueron, Celina todavía estaba ahí, arrodillada frente a la tumba de su hermano. Jacinta esperaba a unos metros de distancia, respetando su necesidad de estar sola. «Perdóname por tardar tanto», murmuró Celina. «Perdóname por no buscarte, por creer la mentira, por vivir 30 años sin saber la verdad. Pero ya está, Adrián. Ya puedes descansar, ya cumplí mi promesa». Una brisa suave sopló desde el mar, meciendo las hojas del árbol de laurel, y por un momento Celina sintió que su hermano estaba ahí con ella, poniendo una mano invisible sobre su hombro, diciéndole que todo estaba bien, que finalmente, después de 30 años, todo estaba bien. Los días que siguieron a los funerales fueron extraños para Celina y para todo el pueblo. Había una sensación de alivio colectivo, como si todos hubieran estado sosteniendo la respiración durante décadas y finalmente pudieran exhalar, pero también había una melancolía profunda, una tristeza por el tiempo perdido, por las vidas arruinadas, por la injusticia que había durado tanto. El San Bernabé ya no daba miedo. De hecho, había dejado de ser un lugar maldito para convertirse en algo sagrado. Las personas del pueblo empezaron a visitarlo, no con morbo, sino con respeto. Dejaban flores en la cubierta, encendían veladoras. Algunos incluso subían al camarote para rezar frente a la escotilla que había sido abierta. Esa escotilla que había mantenido prisioneros a 6 hombres inocentes durante 30 años. Alguien, nadie supo exactamente quién, pintó los nombres de los 6 marineros en el casco del barco con pintura blanca brillante. Las letras eran grandes, visibles desde la playa. Adrián Montoya, Tomás Fuentes, Rigoberto Vega, Salvador Chava, López Efrén Solís, Nacho Solís, 1964-1994. No olvidamos el barco, se convirtió en un monumento improvisado. Un recordatorio físico de que la verdad importa, de que la justicia, aunque tarde, eventualmente llega. Celina ya no podía quedarse en el barco, no porque le diera miedo, sino porque ya había cumplido su propósito. Los golpes habían cesado la noche que abrieron la bodega,
Su hermano ya no necesitaba llamarla, ya había sido liberado. «Ven a vivir conmigo», le dijo Jacinta una mañana mientras tomaban café en la cubierta del barco. «Ya hablé con mis hijos. Arreglamos el cuarto de atrás. No es grande, pero tiene una cama cómoda, una ventana que da al patio y toda la paz que necesitas. No quiero ser una carga, Jacinta. Ya has hecho demasiado por mí». «¿Una carga, Celina? Tú me enseñaste qué significa tener coraje. Tú sola, ciega y sin recursos, hiciste lo que todo un pueblo de hombres con ojos no se atrevió a hacer. Si hay alguien que está en deuda aquí, soy yo, todos lo estamos. Pero tus hijos, mis hijos están de acuerdo. De hecho, fue Lupita quien sugirió la idea. Dice que quiere que sus propios hijos crezcan conociendo a una mujer como tú, que aprendan lo que es la verdadera valentía». Celina sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud, de alivio, de la comprensión de que después de tanto tiempo sola, finalmente tenía una familia. «Gracias, Jacinta. No sé cómo voy a pagarte. No me pagas, simplemente. Sé mi amiga. Ayúdame a vender tamales los fines de semana si puedes. Cuéntales historias a mis nietos. Eso es todo lo que pido». Damián llegó esa tarde con su camioneta para ayudar a trasladar las pocas pertenencias de Celina. No eran muchas: una manta, algunas mudas de ropa, la fotografía de Adrián en su marco barato, el rosario que había pertenecido a su madre. Todo cabía en una sola caja de cartón. «¿Lista?», preguntó Damián cargando la caja. Celina miró hacia donde sabía que estaba la escotilla, ahora abierta, respirando finalmente después de 30 años sellada. «Adiós, Adrián», susurró. «Adiós, muchachos, gracias por confiar en mí, gracias por no rendirse». El viento sopló desde el mar, arrastrando el olor de salitre y libertad. La casa de Jacinta estaba en el centro del pueblo. Una construcción de concreto pintada de amarillo con techo de lámina y un patio lleno de plantas. El cuarto que le habían preparado a Celina era pequeño pero acogedor. Una cama con sábanas limpias que olían a jabón y sol. Una silla de madera, una mesa pequeña con un jarrón de flores y una ventana que dejaba entrar la brisa del mar y el sonido de los niños jugando en la calle. «Aquí estarás bien», dijo Jacinta, acomodando las pocas cosas de Celina en un rincón. «Si necesitas algo durante la noche, mi cuarto está al lado. Solo toca la pared y voy enseguida». Esa noche, por primera vez en lo que parecían años, Celina durmió profundamente, sin golpes, sin pesadillas, sin miedo. Solo el sueño profundo y reparador de alguien que finalmente ha hecho lo correcto. Pero antes de dormirse, sintió algo, una presencia suave, familiar, que llenaba el cuarto pequeño. No era amenazante, al contrario, era reconfortante, cálida, como si alguien la estuviera arropando con cuidado, y escuchó, tan claro como si estuviera a su lado. La voz de Adrián no era aterradora como en sus pesadillas, era suave, llena de amor, llena de paz. «Gracias, Celina, gracias por no olvidarme, gracias por liberarme. Ahora puedo descansar, ahora todos podemos descansar». Celina sonrió en la oscuridad, sintiendo las lágrimas corriendo por sus mejillas una vez más. «De nada, hermanito, perdóname por tardar tanto. No hay nada que perdonar. Hiciste lo que pudiste y al final eso fue suficiente, eso fue más que suficiente». La presencia se desvaneció, pero dejó tras de sí una sensación de paz tan profunda que Celina sintió que flotaba. Se durmió con una sonrisa en el rostro. Y esa noche no soñó con oscuridad ni con gritos, soñó con luz, con el mar en calma, con su hermano joven y sonriente, diciéndole adiós con la mano mientras se alejaba hacia el horizonte brillante. Un mes después, la familia Serna abandonó el pueblo definitivamente. La presión social había sido demasiado. Sus negocios habían colapsado, nadie les compraba, nadie les hablaba.
Sus propios hijos eran acosados en la escuela. Las pintadas en sus paredes continuaban apareciendo cada noche, sin importar cuántas veces las borraran. Rogelio e Iván pusieron en venta todas sus propiedades, aceptando ofertas ridículamente bajas solo para poder irse. Un martes por la mañana, cargaron 2 camionetas con sus pertenencias y se fueron sin despedirse de nadie. «Buena suerte», les gritó alguien desde una ventana. «Van a necesitarla. La vergüenza los va a seguir a donde quiera que vayan». Y era cierto. La historia del San Bernabé había salido en todos los periódicos del estado, en programas de televisión nacional, en blogs de crímenes sin resolver. El nombre de Rutilio Serna era ahora sinónimo de crueldad y traición, y por asociación sus hijos cargaban con esa marca. El alcalde Heriberto Medina, quien había estado en el bolsillo de los Serna durante años, no fue reelecto en las siguientes elecciones. Su sucesor, una mujer joven llamada Patricia Domínguez, prima de Jacinta, prometió que su administración sería transparente y que nunca más permitiría que el poder y el dinero silenciaran la verdad. «Lo que pasó con el San Bernabé no puede volver a pasar», dijo en su discurso de toma de posesión. «Este pueblo aprendió una lección terrible, pero importante, que el silencio ante la injusticia nos convierte en cómplices, que la verdad siempre debe prevalecer, sin importar cuánto poder tenga el criminal, y que la justicia, aunque tarde, eventualmente llega». La nueva alcaldesa presentó un proyecto para convertir el San Bernabé en un memorial oficial. El gobernador del estado, presionado por la atención mediática, aprobó un presupuesto para restaurar el barco, construir un pequeño museo en la playa con la historia completa y contratar guías locales para explicar a los visitantes qué había pasado. «Este no será un lugar de morbo», explicó la alcaldesa Patricia. «Será un lugar de educación, un recordatorio de que los crímenes contra la humanidad nunca deben olvidarse y de que cada vida importa. Sin importar cuán humilde sea la persona, llegaron historiadores, arquitectos, gente importante. Pero antes de que cualquier trabajo oficial comenzara, antes de que el dinero del gobierno llegara, los habitantes del pueblo tomaron la iniciativa. Organizaron brigadas de limpieza, adolescentes y adultos, jóvenes y viejos. Todos trabajaron juntos para limpiar el barco, pintarlo, reparar las partes más dañadas. Querían que el San Bernabé se viera digno, respetable, como un monumento apropiado para los hombres que habían muerto en él. Celina visitó el barco una última vez, guiada por Jacinta y Damián. Subió la escalerilla con cuidado, pisó la cubierta recién pintada, entró al camarote que ahora olía a madera fresca y barniz. La escotilla de la bodega seguía abierta, pero ahora había una baranda de metal alrededor para que nadie cayera accidentalmente en las paredes del camarote. Alguien había colocado placas con los nombres de los 6 marineros y extractos del diario de Adrián. Celina pasó las manos sobre las placas, leyendo las palabras con los dedos. «Esto está bien», dijo finalmente. «Esto es lo correcto. Ahora todos sabrán. Ahora nadie podrá olvidar». «Tu hermano estaría orgulloso», dijo Damián. «Todos estarían orgullosos», añadió Jacinta. Celina asintió. Luego se volvió hacia la escotilla abierta y habló en voz alta, para que su voz bajara hacia la bodega que ya no tenía cuerpos, pero que seguía siendo sagrada. «Adrián, Tomás, Rigoberto, Chava, Efrén, Nacho, ustedes no murieron en vano. Su historia va a ser contada. Sus nombres van a ser recordados. Y gracias a ustedes, este pueblo aprendió que la verdad siempre importa. Sin importar cuánto tiempo tarde en revelarse, 6 meses después, en una ceremonia emotiva, el memorial del San Bernabé fue inaugurado oficialmente. El gobernador vino, senadores, periodistas de todo el país, pero los invitados de honor eran las familias de los 6 marineros muertos. Celina estaba sentada en primera fila,
junto a la viuda de Tomás Fuentes, la hija de Rigoberto Vega, la hermana de Chava López y los sobrinos de los hermanos Solís, todas personas que habían vivido décadas sin saber qué les había pasado a sus seres queridos, que habían llorado sin poder hacer duelo apropiado, que habían cargado con la incertidumbre y el dolor durante 30 años. Ahora finalmente tenían respuestas, finalmente tenían un lugar donde ir a llorar, a recordar, a honrar. Finalmente tenían cierre. El gobernador dio un discurso sobre la importancia de la justicia y la memoria histórica, pero fue Celina quien realmente conmovió a todos cuando la invitaron a decir unas palabras. Se puso de pie con ayuda de Jacinta, caminó hasta el micrófono y habló con voz clara y firme. «No soy buena para los discursos», comenzó. «Nunca lo he sido, pero quiero decir algo importante. La verdad no se busca porque sea fácil, se busca porque es necesaria, porque sin verdad no hay justicia y sin justicia no hay paz. Durante 30 años, mi hermano y sus compañeros estuvieron atrapados en la oscuridad, no solo físicamente, en esa bodega horrible, también en el olvido, en el silencio, en la mentira que el poderoso Rutilio Serna construyó para protegerse. Pero la verdad tiene una manera de salir a la luz. Puede tardar décadas. Puede requerir que una vieja ciega se refugie en un barco maldito. Puede requerir el sacrificio y el coraje de personas humildes, pero eventualmente siempre sale. Este memorial no es solo por 6 marineros. Es por todos los que han sido silenciados, por todos los que han muerto injustamente, por todos los que esperan que alguien algún día los recuerde y honre su memoria. Mi hermano Adrián me perdonó antes de morir. Lo sé porque lo leí en su diario, pero yo no me había perdonado a mí misma por no buscarlo. Ahora, finalmente, puedo hacerlo, porque cumplí mi promesa, porque liberé su alma. Porque la verdad salió a la luz. Que este lugar sea un recordatorio eterno de que ningún crimen queda impune ante los ojos de Dios y la memoria del pueblo, y que ninguna alma, sin importar cuán humilde, merece ser olvidada. El silencio que siguió a sus palabras era absoluto. Luego lentamente alguien empezó a aplaudir, luego otro y otro, hasta que toda la multitud estaba de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos, honrando no solo a los 6 marineros muertos, sino a la mujer ciega, que había tenido el coraje de buscar la verdad cuando todos los demás habían preferido mirar hacia otro lado. Celina vivió los siguientes años en paz. Ayudaba a Jacinta con su negocio de tamales, les contaba historias a los nietos de Jacinta, visitaba el memorial del San Bernabé en los aniversarios de la muerte de su hermano, siempre llevando flores frescas y una vela. Damián se casó con una maestra del pueblo y tuvieron 2 hijos. Nombraron al primero Adrián. En honor al tío de Celina, Celina fue la madrina del niño. Y cada vez que lo cargaba, sentía que de alguna manera su hermano seguía vivo a través de ese pequeño que llevaba su nombre. El San Bernabé se convirtió en un lugar de peregrinación. Llegaban visitantes de todo México, de otros países incluso, estudiantes que escribían tesis sobre justicia social, familias que traían a sus hijos para enseñarles sobre la importancia de la verdad, activistas que encontraban inspiración en la historia, y cada visitante que bajaba a la bodega, ahora convertida en un espacio conmemorativo con fotografías, objetos personales de los marineros y extractos completos del diario de Adrián, salía transformado, salía con una comprensión más profunda de que la injusticia no es algo abstracto, sino algo muy real que afecta a personas reales, con familias reales y sueños reales. Una noche, 5 años después de que todo comenzara, Celina tuvo un último sueño con su hermano. Estaban en el patio de la casa de su infancia nuevamente, pero esta vez Adrián no era el joven de 20 años que había desaparecido. Era un hombre maduro, de la edad que tendría ahora si hubiera vivido 50 años, con algunas canas en el cabello, arrugas en las esquinas de los ojos, pero feliz
en paz. «Hola, hermanita», le dijo, sonriendo. «Hola, Adrián, ¿cómo estás?» «Bien, muy bien, todos estamos bien, Tomás, Rigoberto, Chava, los hermanos Solís, todos finalmente en paz. Me alegro, vine a despedirme. Ya no voy a visitarte más en tus sueños. Ya no es necesario. Hiciste todo lo que tenías que hacer, más de lo que nadie esperaba. Es hora de que ambos sigamos adelante». Celina sintió una punzada de tristeza, pero también de comprensión. «¿Me vas a extrañar?» «Siempre. Pero el amor no necesita de sueños para existir. Siempre estarás en mi corazón y yo en el tuyo. Eso nunca va a cambiar. Te amo, Adrián. Y yo te amo a ti, Celina. Gracias por todo. Gracias por liberarme. Gracias por no olvidarme. Gracias por ser mi hermana». Se abrazaron, un abrazo largo y cálido que Celina sintió real, a pesar de saber que era un sueño. Cuando se separaron, Adrián empezó a alejarse, caminando hacia una luz brillante que apareció detrás de él. «¡Adrián!», gritó Celina. Él se volvió, sonriendo. «¿Sí? ¿Eres feliz allá?» «Soy feliz, hermanita. Finalmente, después de tanto tiempo, soy feliz». Y desapareció en la luz. Celina despertó con lágrimas en las mejillas, pero con una sonrisa en el rostro. Sabía que ese había sido el último sueño, el último mensaje, la despedida final. Se quedó acostada en la oscuridad de su cuarto, escuchando los sonidos de la casa de Jacinta, ronquidos suaves, el tic-tac de un reloj, el ladrido distante de un perro en la calle, y se sintió en paz. 10 años después, cuando Celina tenía 72 años, el Memorial del San Bernabé recibió un reconocimiento nacional. Fue declarado Patrimonio Cultural por su importancia histórica y social. Se escribieron libros sobre la historia, se hizo un documental que ganó premios internacionales. Se organizaron conferencias académicas. La historia de los 6 marineros olvidados y la mujer ciega que los liberó se convirtió en leyenda, en inspiración, en ejemplo de que la verdad siempre importa. Sin importar cuánto tiempo tome en revelarse, Celina, anciana pero todavía fuerte, todavía lúcida, fue invitada a dar una conferencia en la Universidad de Veracruz. Nunca había estado en una universidad, nunca había imaginado que su historia pudiera ser importante para gente educada, para académicos. Pero subió al podio, con Jacinta ayudándola, y habló frente a cientos de estudiantes y profesores. «La gente me llama heroína», dijo. «Pero yo no me siento como una heroína. Solo soy una hermana que amaba a su hermano, una mujer que no podía vivir sin saber la verdad. Eso es todo. Si hay una lección en mi historia, es esta. Nunca subestimen el poder de una persona común para cambiar las cosas. No necesitan ser ricos, no necesitan tener poder, no necesitan siquiera tener vista, solo necesitan tener coraje y determinación. La verdad es más fuerte que cualquier mentira, la justicia es más poderosa que cualquier injusticia, y el amor nunca muere, ni siquiera después de 30 años, ni siquiera después de la muerte». Los estudiantes se pusieron de pie y aplaudieron durante 5 minutos seguidos. Celina Montoya murió en paz a los 78 años, rodeada de Jacinta, los hijos de Jacinta, Damián y su familia, y docenas de personas del pueblo que la habían llegado a amar. Sus últimas palabras, susurradas con una sonrisa, fueron: «Ya voy, Adrián. Espérame un poquito más». Fue enterrada en el cementerio municipal, a pocos metros de la tumba de su hermano. Su lápida decía simplemente: «Celina Montoya, 1948-2026, buscadora de la verdad liberadora de almas», y en el Memorial del San Bernabé agregaron una placa nueva junto a las de los 6 marineros, en honor a Celina Montoya, quien nos enseñó que la ceguera de los ojos nunca es tan grande como la ceguera del corazón, y que el amor trasciende incluso la muerte. El San Bernabé seguiría en la playa por muchas décadas más. Las olas lo golpearían, el sol lo desgastaría,
El tiempo lo convertiría eventualmente en polvo, pero mientras existiera, sería un testamento de que ningún secreto permanece oculto para siempre, de que ninguna vida es demasiado humilde para ser recordada, de que la verdad, sin importar cuánto tiempo tarde, siempre sale a la luz, y cada vez que alguien visitara el barco, cada vez que bajara a la bodega que había sido prisión y ahora era santuario, recordaría la historia de 6 hombres inocentes que murieron pidiendo justicia, y de una mujer ciega que dedicó todo lo que tenía para asegurarse de que esa justicia finalmente llegara. Los golpes desde abajo habían cesado hacía mucho tiempo, pero su eco resonaría para siempre en la memoria del pueblo y en el corazón de todos los que conocieran la historia. Porque algunas historias no solo merecen ser contadas, merecen ser recordadas por generaciones. Y esta era una de ellas, Finn. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esta historia sobre la búsqueda incansable de la verdad? Compártela para honrar la memoria de quienes nunca se rindieron. ¿Qué te impactó más de esta historia? ¿Fue el valor de Celina, el sacrificio de Adrián o la lección sobre la justicia que trasciende el tiempo? Déjanos tu comentario y mantengamos viva esta conversación sobre verdad y memoria.